contando de qué se trata. Seguimos creciendo y crecemos junto a ustedes, crecemos por ustedes y crecemos porque ustedes así lo piden, y eso vamos a llevarlo a la práctica. Dentro de algunos días les vamos a dar a conocer de qué se trata. Así que si usted cree o quiere que este programa se mantenga y quiere que, digamos, este programa siga creciendo, pues solo tiene que hacer una cosa: seguirnos, pero también sugerirnos, darnos opiniones para irlo mejorando. Eso es muy importante, nosotros lo valoramos, la verdad, muchísimo. 7:06 de la mañana. Pues bueno, vamos a comentar varias noticias que se han producido el fin de semana, pero quisiera yo comenzar lo que pasó el viernes, porque como ustedes saben, y nos escucharon el viernes temprano, no teníamos la posibilidad de hablar sobre lo que pasó en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, porque la audiencia, o las dos audiencias que se produjeron ahí y que tenían que ver con el Perú, fueron o se desarrollaron después de nuestro programa. La primera estuvo relacionada al caso del Frontón, pero que para la Comisión y para la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un caso que se llama Durán y Ugarte, es decir, que fueron los familiares y los abogados de estas personas que fueron víctimas en el caso del Frontón quienes llevaron este caso al sistema interamericano, y hay una sentencia también ahí, y por eso es que al hacerle seguimiento es que se llama el Estado peruano para que explique una serie de decisiones que ha tomado sobre ese tema, y la principal, perseguir de manera impropia a los magistrados del Tribunal Constitucional que hicieron solo su trabajo. Entonces hubo una audiencia de seguimiento en el caso de Durán Ugarte, más conocido como el Frontón. Pero la que más atención llamó, por supuesto, y frente al que todos estuvimos pegados a el canal de la Comisión, de la Corte Interamericana, y otros que reprodujeron o mandaron equipos para transmitir esto en vivo y en directo, y esto es muy importante, pues es la audiencia por el caso del indulto a Alberto Fujimori. Bueno, yo voy a comentar muy brevemente, porque yo creo que la Corte ya tiene una idea de qué cosa es lo que va a decidir ahí. Yo conozco algo el funcionamiento del sistema interamericano, de hecho he estudiado un poco el sistema y lo conozco, y conozco además cuál es el sentido de la Corte cuando pregunta y cuando no pregunta. Y en la audiencia de la Corte Interamericana que se produjo el viernes, al terminar la audiencia, no preguntó, salvo una cuestión que no le había quedado claro del argumento del Estado peruano, pero el resto tenían ya, me parece, una idea cabal de lo que ha sucedido, y tengo yo la impresión de que van a apuntar a pedirle al Estado peruano de que retire ese tremendo obstáculo que ha puesto el presidente de la República en el marco de lo que debería más bien haber sido el impulso para poder hacer justicia y cumplir con lo que ordenó la Corte Interamericana en este caso. Por lo tanto, la Corte creo que lo que va a decir es que el indulto se constituye un obstáculo para acceder a justicia en el caso de Cantuta y Barrios Altos, y por lo tanto le va a pedir al Estado peruano que retire ese obstáculo. Eso, en términos más coloquiales, en términos más cotidianos, significa: señor, revierte usted el indulto. Y el señor Fujimori, que razona, digamos, muy caseramente, y muy a veces de manera, la verdad, medio penosa, porque o no conoce o la verdad no tiene asesores que le dan una idea cabal o real de lo que está sucediendo, entonces dice una serie de pachotadas. Yo creo que buena parte de ellas son parte de su cosecha personal y la manera como es él, y cree que haciéndose un poco el chistoso va a ganar mayor legitimidad, y la verdad no solo cae mal, sino que complica las cosas. Ahora voy a referirme a lo que ha dicho sobre esto el presidente de la República, pero en relación a lo que pasó en San José de Costa Rica, creo que la cosa está tomada y dentro de poco le van a decir al presidente: usted revierta. Ayer Mercedes Arauz dijo que van a hacer lo que la Corte Interamericana diga lo que diga. Bueno, vamos a ver cómo llevan a la práctica esto, sobre todo cuando tenemos un presidente de la República que este fin de semana se ha pasado en su radio favorita hablando de lo que él cree que está pasando en el país, porque hay dos cosas que suceden al mismo tiempo: uno, lo que pasa en el país, y otro es la particular manera de cómo el presidente entiende lo que pasa en el país. Y hay una distancia muy importante entre lo uno y lo otro que hace de este presidente un presidente que esté flotando, ¿no es cierto? Esté así en una burbujita y
va a seguir así, pensando que así puede sobrevivir, hasta que dentro de poco, y eso se está cocinando ya en el Congreso de la República, por entera responsabilidad del presidente, alguien que va a venir, ¡pum!, va a pinchar la burbujita y se acabó PPK. Va a pasar a la historia como el presidente que dio un indulto que revirtieron y que no pudo durar en la presidencia de la República por incapaz. Y no solo en términos de no haber hecho, porque se supone que él exhibía capacidades en el manejo del Estado, sino incapaz de haber podido generar una base importante de legitimidad que le dé en el ámbito político algo de aire para que por lo menos pueda avanzar en un plan en paralelo a su disputa y el problema que se generó con el fujimorismo desde el comienzo, porque los fujimoristas nunca quisieron, nunca entendieron y nunca han entendido que perdieron las elecciones. Pero el presidente ha abonado mucho a generar un ambiente, la verdad, de bastante preocupación. Si solo el presidente estuviera en problemas, sería pues un asunto que nos importaría poco. Pero el asunto es que todo eso acarrea y lleva al país a una situación incierta que no deberíamos ya estar pasando por estos días. Pero el presidente se pronunció sobre este tema, pero la Corte yo creo que ya tomó la decisión. Y otra vez, y esto lo he visto yo en la Comisión Interamericana, lo he visto en la Corte Interamericana cuando he participado de audiencias, a veces cuando estaba en clase, en la universidad, íbamos a las audiencias de la Comisión o veía el Estado peruano una actuación penosa. Por eso es que se pierden los casos. En este caso porque, digamos, es verdad que no hay manera de defender el indulto, pero los abogados haciendo una serie de argumentaciones que a la Corte, la verdad, no le va a mínimamente ayudar a resolver el problema. Invocaciones al derecho interno, a cuestiones que, digamos, que la verdad no es. Aquí lo que hay una Convención Americana de Derechos Humanos que tiene un sistema de protección de derechos humanos y tiene, digamos, un ámbito en el que de manera complementaria se apoya a que se haga justicia en casos donde en los países esto no ha sido posible. Y tiene dos etapas, la Comisión y la Corte Interamericana. Y eso es lo que se discute en base a ese marco legal internacional y es en base al cumplimiento de la sentencia Cantuta Barrios Altos que se dio en San José de Costa Rica en la Corte Interamericana, es que se discute el indulto, no digamos otras cosas, que no ha habido pacto político, que aquí es decir, y argumentaciones que la verdad no vienen al caso porque no ayudan a resolver el tema que la Corte está planteando con mucha preocupación. Así que me parece que el asunto está ya por ahí más o menos decidido. Pero quisiera yo compartir con ustedes algunas cosas que han dicho los funcionarios aquí en el Perú. En primer orden, el ministro de Justicia, que se llama Enrique Mendoza, que ustedes deben conocer poco y que ahora se ha hecho un poquito más conocido porque ha dado el indulto a Alberto Fujimori. Y lo ha dado por una sencilla razón. El señor le gustan los cargos que tengan renombre. Fue presidente del Poder Judicial, donde la verdad muy poco lo recuerdan, dentro del Poder Judicial y fuera menos todavía. Después fue presidente del Jurado Nacional de Elecciones, donde pocos lo recuerdan, dentro y fuera menos todavía. Y después quiso ser defensor del pueblo, siendo vocal supremo quiso ser defensor del pueblo. ¿Por qué? Porque estaba avanzando hacia la edad máxima en la que ya tienen que dejar de ser miembros de la Corte Suprema los que la integran. Y entonces estaba en el camino queriendo saltarse eso para ser defensor del pueblo y engancharse con 5 años más en el Estado de un cargo importante. Pero eso no pasó. Imagínense si hubiera pasado y este señor hubiera sido defensor del pueblo. Bueno, este señor no agarró la defensoría del pueblo y se mantuvo ahí atento a cualquier otra situación que le permita dar un salto hacia, digamos, un cargo importante. No importa si hace bien las cosas, no importa si es relevante que esté ahí y tiene alguna... No, lo importante para él es tener los cargos, acumular cargos. Y como es funcional, digamos, a quien lo convoca, pero sobre todo, digamos, tiene una habilidad para hacer muy poco y dar a entender que hace más de lo que hace, pues se mantienen los cargos. Entonces decidió ser ministro de Justicia porque lo invitaron y él aceptó inmediatamente. Le pusieron la condición del indulto y yo lo dijo de todas maneras. Y bueno, él es el que ha hecho el indulto y es por lo único que se le va a recordar, sinceramente. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha dicho este señor en el diario El Comercio el día de ayer? En una entrevista larga, dice lo siguiente, que él tiene reparos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dice que con la Corte no tanto, pero con la Comisión tiene reparos. Como nosotros reparamos
que él sea ministro y no entendemos, bueno, sí entendemos, ¿por qué? Pero él dice esto sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo un papel muy importante en la Corte Interamericana, y la Comisión hace como en un juicio, digamos, como de fiscal, fue a alegar a favor de que se revierte el indulto. Y el comisionado que fue con el secretario ejecutivo estuvieron excelentes, porque no podían decir otra cosa en base a lo que ya habían en estos casos abordado y planteado hace bastante tiempo. Pero el ministro de Justicia, para pesar de todos nosotros, tiene una idea distinta del sistema interamericano, y eso es lo que piensa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo prefiero hablar bien de la Corte y espero que la Corte responda, porque de la Comisión tengo graves reparos como ente de la Organización de Estados Americanos. Pueden pedir muchas cosas, sin embargo espero que la Corte analice razonablemente todas las cosas que pueda pedir. Porque si nos atenemos a lo que pide la Comisión, vaya usted a cualquier parte, pero puede pasar cualquier cosa, ¿no? No tengo ninguna confianza en esa Comisión. Aparte que al día siguiente ellos ya habían sentenciado y resuelto, no sé si recordarán, el día y medio, el 26 ya estaba pronunciándose. Imagínense, ¿qué es esto? Una comisión que se espera que tenga una conducta ponderada, pues es una institución. Ya, este es un comentario que no hubiera querido hacerlo, sin embargo, el asunto está en la Corte, felizmente. O sea, el señor Enrique no tiene la menor idea de lo que le va a importar a la Comisión Interamericana sus declaraciones. La verdad es que esto alienta más bien a la Corte, desde mi punto de vista, a creo fortalecer su posición en contra del indulto, porque él dice que tiene reparos, porque es un ente, o sea, es un ente la Comisión Interamericana. Alguien le debería asesorar ahí, porque sé que hay alguna gente que trabaja en el Ministerio de Justicia todavía, que están con la cabeza un poco agachada, pero que saben de estas cosas, deberían decirlo y no hable tonterías, ministro, porque la verdad nos hace quedar mal a todos. Pero dice que desconfía de la Comisión, pero la Corte no. Pero bueno, quien llevó el caso a la Corte fue la Comisión, y la Comisión sustentó también que la Corte falló en contra del Estado peruano, y la Comisión lo que está haciendo es coherente con todo lo que ha dicho, no podría decir una cosa de una manera distinta, y dice que está politizado, no sé qué dice el ministro, y ayer lo ha, en ese mismo sentido, respaldado la presidenta del Consejo de Ministros, la señora Mercedes Arauz. Pero el señor Mendoza, ayer al Comercio, ha dicho otras cosas, ha dicho que el indulto es un asunto solamente interno, y que la Comisión Interamericana, en la cual él no confía, y no sabe que a la Corte poco le importa, que él no confía en la Comisión, dice que el indulto es un asunto interno. Vamos a escuchar qué dijo. No creo que se tomen esa decisión, porque en realidad se está revisando la ejecución, y dentro de la ejecución no está la revisión de una facultad de un presidente de un Estado latinoamericano. Eso es lo que están revisando. Sobre pretexto de revisar la ejecución, y si se han pagado las indemnizaciones, si se han hecho tal o cual cosa, se pasa a revisar un indulto que tiene sus propios mecanismos internos y que no han sido agotados. No es que haya habido un atajo, no se puede saltar, que viene a ser lo mismo, de un asunto nacional y pasarlo a la internacional, eso no. Bueno, el señor Enrique Mendoza o no sabe o digamos está haciendo el papel. Aquí puede cualquiera de las dos cosas. Realmente me es difícil saber qué cosa es lo que pasa con el señor. Puede que no sepa, pero puede que haga ese papel también porque digamos quiere seguir siendo ministro de Justicia, pues tengo la impresión. Pero que dice que no puede ser que la Corte Interamericana dice que tiene que hacer seguimiento a este caso, si ha habido reparaciones, si ha habido una serie de acciones, si ha habido tal o cual cosa. Ese tal o cual cosa, señor Enrique Mendoza, se llama justicia. Y lo que está haciendo la Corte Interamericana es ver si es que el Estado peruano va poniendo obstáculos para que esa justicia se pueda no solo concretizar, sino sostener y mantener en el tiempo. Y si ustedes lo que hacen es, sacan al principal responsable de esas matanzas de la cárcel sin argumentar, ¿no es cierto?, y esconden el expediente y dicen que hay una reserva que no se puede levantar, pues qué cosa es lo que creen que la Corte va a pensar, que lo que han hecho es un atajo o han saltado, como usted bien dice, y eso es lo que yo creo que ha pasado, y eso es lo que creo y pienso que la Corte está empezando a creer ha pasado, y por eso es que dentro de poco va a dar una resolución seguramente en esa dirección. Pero eso que es tal o cual cosa es justicia, señor, y la justicia
para las víctimas o para los familiares, después de haber peleado por ella más de 25 años, es importante, ¿no? Él ha sido presidente del Poder Judicial, debería por lo menos tener una sensibilidad en torno a este tema que parece no tiene, porque el señor, digamos, Mendoza está empecinado en cuidar simplemente su posición en el Ministerio de Justicia. No le interesa nada más, la verdad, y no importa argumentar eso. Que debo decir, yo que trato todas las mañanas de hablar con propiedad y tratar de profundizar algunos temas, me cuesta creer que es lo que pasa con el señor Enrique Mendoza. O no tiene idea el sistema interamericano, que es una posibilidad, de verdad lo digo, o es que ese es el papel que va a cumplir, obviamente, por las razones que ya yo he esgrimido más de oportunidad. Pero Mercedes Arauz, que ayer salió en Cuarto Poder, me parece, ¿no, Carlitos? Es una entrevista larga, donde, digamos, se trababa cuando le preguntaban, ¿es de lesa humanidad? No es. Pero usted dijo esto, en que ese momento no sabía, entonces ahora que ya sé, digo que no es. Entonces es una persona pues que va acomodando también su discurso a las circunstancias, y sintonizan con el señor Enrique Mendoza porque ella quiere seguir siendo presidente del Consejo de Ministros, acomodar el lugar, cuando debió haber renunciado por justamente estas consideraciones que estamos haciendo esta mañana. La señora Arauz también está preocupada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y saben quién estaba igual de preocupado, igual de desconfiado, y que también tenía apreciaciones de esa manera contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en distintos tonos? Los miembros de el ALBA. ¿Quiénes son los miembros del ALBA? Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, todos esos países, hace no poco y hasta ahora inclusive, critican de la misma manera a la Comisión Interamericana porque dicen que es muy cegado y que se preocupa solo de ellos y que les anda diciendo cosas que ellos no aceptan, y siempre ha pretendido torpedear y bajarse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces el señor Enrique Mendoza, la señora Mercedes Arauz están razonando de esa manera y ahora desconfían. Imagínense ustedes, la presidenta del Consejo de Ministros y un ministro de Justicia decir que desconfían de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde, dicho sea de paso, el que la preside es un peruano, que el Estado peruano propuso y que la OEA terminó eligiendo como miembro de la Comisión Interamericana. Esto dijo Mercedes Arauz sobre este tema el día de ayer. En realidad, y esto ya es un tema que lo muestran muchos países además, se ha visto sesgos políticos en la comisión, sesgos bien fuertes. Entonces pueden tomar decisiones políticas, y por eso muchos, los últimos tiempos, hace poco leí un documento de un jurista bastante famoso que decía que se ha desacreditado mucho el rol de la comisión por su accionar político antes que un accionar de jurista, digamos. ¿Hace cuánto tiempo estima usted que está desacreditada la voz de la comisión? Hace tiempo ha habido varios casos donde se ha visto donde la comisión ha tomado decisiones o ha planteado cosas que están sesgadas hacia un lado. Están sesgadas hacia un lado. Claro, le pregunta desde cuándo cree, y ahí Augusto Sonday le hace una pregunta, ¿no? Y le dice, y si desde hace tiempo está sesgado, ¿por qué quisieron aplicar la Carta Democrática que tiene que ver con la OEA? No, esa es la OEA. No tenemos problemas con la OEA, tenemos problemas con la Comisión. ¿Quién elige a los miembros de la Comisión Interamericana? Los miembros de la OEA, en una asamblea de la OEA, ¿no? Ahí sí tampoco, no sé, o no sabe, o digamos está cumpliendo ese papel. Pero dice que es muy sesgado, que hay muchos países que ya están en eso. Que diga cuáles son los países. Venezuela, Ecuador en su momento por el tema de libertad de expresión, Nicaragua objeta mucho. Esos son los países del cual ahora nos estamos poniendo de lado. Es increíble, es increíble lo que está pasando en torno al gobierno que nos salvó de la dictadura, del narcoestado, del autoritarismo, y nos iba a dar un escenario más bien democrático. La democracia tiene que ver con el respeto a los convenios internacionales que el Perú ha suscrito y que hoy parecería está buscando cuestionar a propósito de una decisión que sí se puede revisar. Señor Mendoza dice, ¿cómo es posible que tal o cual cosa es lo único que debería perseguir y que el presidente ha tomado la decisión y nadie puede meterse con el presidente? Bueno, digamos, cualquier decisión que vaya en contra de lo que es una sentencia en el ámbito internacional tiene que ser revertida porque finalmente va en contra de lo que expresamente dijo esa instancia. Vamos a pasar ahora a hablar un poquito de otros temas, Carlitos, pero ya me he pasado el tiempo, pero dame 3 minutitos más. 7:26 de la mañana. Ayer también, antes de ayer, el presidente Kuczynski habló en radioprogramas en la mañana
y va a los sábados a los programas, pues digamos, ahí es, tiene un trato VIP, le ponen, le preguntan algo más que usted, presidente, quiera decir sobre lo que los otros creen que está pasando, ¿no? Más o menos. Entonces le preguntan una serie de cosas y él hizo unas referencias, la verdad que son bien discutibles en torno a lo que está sucediendo. Hay algunas que tienen que ver cómo va a afrontar las investigaciones que se le está haciendo y las imputaciones graves que están apareciendo en contra de él, y digamos su particular manera de entender por qué el país está en este momento polarizado. Dice que está polarizado porque la izquierda radical en el Perú no acepta el indulto y lo está cuestionando. Entonces, si hay 50% a favor del indulto y 49% en contra del indulto, entonces ya en el Perú ha pasado lo que no ha pasado en ningún país de la región. La mitad del país se volvió izquierdista, violento de un día para otro, y ahora no está de acuerdo con el indulto y tiene esa condición. Hoy día hay una caricatura extraordinaria que además debo mencionar, porque Eduardo, que antes estuvo en el diario Perú 21 y lo sacaron. Luego se fue al Comercio, estuvo ahí y lo sacaron. Luego salió de ahí y muy rápidamente el diario La República lo ha incorporado a sus filas. Y hoy tiene en sus filas, y felicito a Chicho Mome, a Carlos Castro, porque han logrado incorporar a Eduardo en La República, y tienen al gran Carlín y al gran Eduardo en Eduardo Isidro en el diario La República. Esto es excelente. Entonces hoy día los dos personajes de Eduardo están conversando y están mirando las encuestas. Hay dos barras con encuestas. La primera dice: aprueban el indulto 50%, rechazan el indulto 49%, y esa es la encuesta GFK. Es decir, aprueban 50%, rechazan indulto. Y ahora al costado hay otra encuesta, que es la encuesta PPK. Aprueban 50% el indulto, extrema izquierda 49%. Es decir, el Perú se volvió izquierdista de un momento a otro, porque el presidente dice que son los izquierdistas los que no aceptan el indulto. Pero vamos a escuchar qué dijo el presidente sobre eso en esa entrevista, cuando culpa a la izquierda de lo que está pasando. Vamos a escuchar. Todo está clarísimo. Esto es un refrito por una sencillísima razón, y es que hay un grupo en el Perú, sobre todo de extrema izquierda, que no está reconciliado con este indulto. Eso es todo lo que pasa. Una cosa es no estar de acuerdo o sentirse incómodo con el indulto. Otra cosa es plantear una moción de vacancia en el Parlamento que no tiene sustento alguno. Aquí lo que tenemos que ver es lo que está motivando es un grupo de izquierda, no los que de repente tienen dudas sobre este indulto, pero gente extrema que se ha subido a los problemas que tienen los paperos. Esa es la particular manera de cómo el presidente de la República ve las cosas. O sea, él no es el problema, él no está en una situación complicada por, digamos, su actuación como funcionario y como gestor de intereses, que la verdad cruza de un lado a otro cometiendo, desde mi punto de vista, actos ilegales. No, ese no es el problema. Dice que eso ya está superado, que son injustificadísimas, y que ahora los izquierdistas que no están de acuerdo con el indulto le están haciendo la vida imposible y quieren pedir la vacancia. Pero vamos a hacerle recordar al presidente de la República que esos izquierdistas que, digamos, hoy día le hacen la vida imposible, que no lo dejan gobernar, que quieren traerse abajo a él, plantear la vacancia, y que no se han reconciliado con el indulto. El presidente debería reconciliarse con él mismo primero para poder plantear al Perú un camino hacia eso que ojalá en algún momento podamos, por cierto, dar. Pero vamos a hacerle recordar a Pedro Pablo Kuczynski que esa izquierda, ¿qué hizo por él en la época de la campaña electoral? Cuando, obviamente, esa izquierda pensaba distinto y sigue pensando distinto en varios temas, pero prefirió votar por él a que Keiko llegara al poder, porque eso hubiera sido mucho peor todavía, por supuesto. Y lo apoyaron. Y gracias a eso, creo, desde mi modesto punto de vista, sacó ese poquitín más que terminó haciéndolo presidente, cuando ahora nos damos cuenta que
no merecía porque miente sistemáticamente y la verdad es muy desleal con toda la gente que de buena voluntad lo ha ayudado en algún momento. Pero esa izquierda que llama radical, vamos a ver, en ese momento expresada por Verónica Mendoza, salió a decir esto que ustedes van a escuchar para que PPK ganara. Y ahí al presidente de la República no le parecían izquierdosos radicales que generan problemas, a pesar de que días antes PPK le había dicho inclusive a Verónica Mendoza que no ha hecho nada en su perra vida, recordarán ustedes. Y más allá de eso, Verónica Mendoza dijo, prefiero eso a el fujimorismo en el poder. Y lo dijo acá, así, de esta manera. Vamos a escuchar. Yo no quiero para mis hijos un país donde robar, mentir, matar se vuelve normal. Por eso voy a votar contra la señora Fujimori, porque quiero un país con dignidad, con paz. Y hoy votar en blanco o viciado favorece a Keiko en el conteo final de votos. Por eso, para cerrarle el paso al fujimorismo, solo queda marcar PPK. Ahí está, parte de la izquierda radical que le genera problemas al presidente y que no se ha reconciliado con el indulto, así lo apoyó en la campaña electoral última, ¿no es cierto? Y ahí al presidente no le parecía que eso estuviera mal, le pareció que eran demócratas y que optaron por la democracia antes que por el autoritarismo. Y ahora sí le parece que esa izquierda pues le quiere hacer la bien posible. Esa es la particular manera de cómo el presidente de la República, decía hace un rato, ve las cosas. Rapidito otras cosas de PPK que este fin de semana ha hablado, y la verdad a veces cuando uno tiene un personaje ese es mejor que no hable tanto, porque cuando habla una serie de cosas y se va metiendo cada vez en líos más complicados. Habló del indulto y dijo que Kenji en algún momento le pidió indultar a su API. Vamos a escuchar. Yo creo que aquí ha habido una discusión entre ellos, ya la arreglarán de una manera o de otra. Nosotros no jugamos ningún papel ahí. Obviamente Kenji me pidió hace tiempo atrás que yo dejara que su padre saliera de la cárcel por motivos de salud, y le dije, esto lo voy a ver, hay procedimientos, estamos siguiendo los procedimientos, y después de un tiempo bastante largo se hizo eso y fue aceptado por una mayoría de la población, y hay otros que no están de acuerdo con eso. Esa es la democracia. Eso es la democracia para PPK. Ojo, una cosa es, y eso les pido, hagan este ejercicio. Cuando escuchen a PPK, esa es la realidad de PPK. Y digamos, ustedes armen su argumentación o su idea de lo que está pasando en base a lo que ustedes ven en realidad está pasando, ¿de acuerdo? Entonces dice que le pidió que su API salga, entonces le dijo, espérate un ratito, vamos a ver el procedimiento y lo vamos a sacar más adelante. ¿Cómo sabía el presidente de la República cuando Kenji Fujimori le pedía que saque a su papá, que iba a estar en una enfermedad digamos irreversible, compleja, que se estaba deteriorando en el penal donde estaba? ¿Cómo sabía el presidente que eso iba a pasar hacia diciembre? La verdad es que es un amarre, eso fue hecho para justamente que pase lo que hoy día estamos viendo. Ustedes habrán notado, no en la realidad de PPK, sino en la realidad que han salido con varios de este grupo de gente de Kenji, ¿no? Ha salido en Piura, creo. Ha estado Bienvenido Ramírez, la señora Maritza García, han estado varios otros con él, exhibiéndose en público ya juntos, y creo que no dejan de tener razón los otros fujimoristas que dicen que se han convertido ya en una bancada oficialista, los miembros de este grupo. Claro que lo que quieren es aparecer de esa manera para tratar de evitar que pase lo que va a pasar con el indulto, es decir, que se va a revertir. Ahora, ¿qué cosa está pensando en perspectiva PPK, me imagino, al exhibirse con esta gente? Va a empezar en una onda populista, y eso es lo que me ha dicho alguien cercano a uno de los círculos de PPK, porque él tiene un círculo muy pequeño, pero hay otros periféricos. Un periférico me ha dicho que una de las cosas que han conversado han dicho, vamos a mostrarnos con los Avengers, con estos que siguen a Kenji Fujimori,
que tampoco son la gran cosa, revise usted quiénes son, pero bueno, votan, son número, ¿no? Y van a aparecer con ellos siempre, haciendo obras en sus pueblos, en sus localidades, le van a hacer todo lo que piden, el puente, la carretera, les van a construir el hospital, les van a arreglar la posta, el colegio, todo. ¿Para qué? Para con eso incentivar a gente que está vinculada a Keiko Fujimori, que la legitimidad de esos parlamentarios en sus regiones va a ser en base a las obras que el gobierno haga por ellos. Entonces van a aparecer como exitosos. Entonces entiendo que están conversando con alguna gente de Fuerza Popular para jalarse a algunos parlamentarios con esa idea de que no seas tonto, no seas tonta, ahí no vas a ganar nada. En cambio, si tú sales con el presidente y vas con nosotros, vas a ver cómo en tu localidad van a empezar a hacer obras. Eso, por un lado, esa es una lógica que le han dicho al presidente le puede funcionar. Y la otra es acusar de todo a la izquierda para tratar de generar un ambiente de defensa PPK, porque los izquierdistas están a punto de tomar el poder. Esas son las dos cosas que le han dicho al presidente que tiene que hacer. Pero como, digamos, nosotros no tenemos pues actores de la talla mundial que tienen algunos otros, si no tenemos a PPK como protagonista, lo hace a su manera, y su manera es esta que estamos viendo, donde todo se nota, y se nota a la distancia, que hay un arreglo y un manejo político que lo que busca justamente es hacer notar de que aquellos que se vayan con el gobierno van a tener un beneficio, y con eso que seguir quebrando a el fujimorismo, cosa que dudo pueda pasar. Vamos a ver cómo se van moviendo las cosas dentro de poco también. Y rapidito ha dicho que PPK ha dicho que va a ir a la comisión Lavallato, y luego ponemos lo que dijo sobre el procurador, que lo ha criticado. Vamos, ¿qué dijo sobre la comisión Lavallato? Estamos todo el Perú a la espera de lo que va a decir el señor Barata, ¿no? El señor Barata hoy tiene las llaves de la política en el Perú en sus manos. Y mientras tanto, el señor Barata, a quien ya se le liberó su dinero, él puede decir cualquier cosa. Entonces yo quiero estar absolutamente seguro de que él va a decir cosas que son la verdad. Entonces, en este ambiente cargado, lleno de informaciones distorsionadas, yo iré a explicar las cosas cuando haya un ambiente objetivo. Ahora, ¿qué se entiende, no, desde del pensamiento del presidente Kuczynski, un ambiente objetivo? Eso es lo que hay que buscar interpretar. Eso significa, va a recibir o no a la comisión, va a explicar o no algunos asuntos que son sumamente preocupantes y del todo atendibles, en términos de que él tuvo una actuación como funcionario público cuando sus empresas gestionaban intereses para otros grandes conglomerados, y esos terminaron beneficiándose a firma del presidente funcionario en ese momento, y eso generó éxito pues de sus empresas. Ese es un asunto que el presidente tiene que, por cierto, decir, y con claridad, porque creo que a estas alturas todo lo que viene saliendo más bien apunta en una dirección contraria. Hoy día hay una encuesta que hace Pulso Perú, y la situación del presidente, la verdad, no ha mejorado. Por ejemplo, le preguntan a las personas, Gabinete de la Reconciliación, ¿cree usted que este es o no es un gabinete de la reconciliación? Se refiere al gabinete de Mercedes Arauz, que además era parte del gabinete anterior, donde fue también presidente del Consejo de Ministros. 65% cree que no es un gabinete de la reconciliación y que no va a servir para esos fines. Eso es bien importante. Y lo otro es continuidad de Pedro Pablo Kuczynski como presidente. Así como van las cosas en el país, ¿usted preferiría que Pedro Pablo Kuczynski continúe en su cargo o que deje su cargo como presidente? El 53% dice que deje su cargo y el 43% que continúe. Y eso me parece que es muy grave. Y es grave porque el propio presidente de la República, que ya estuvo en una situación de apremio serio porque lo iban a vacar justo previo a la Navidad, actuó de manera distinta a lo que le dijo a aquellos que finalmente, genuinamente, lo ayudaron a evitar que la vacancia se produjera. Y terminó luego dando un indulto que tiene a la base un pacto político con el fujimorismo de Kenji Fujimori y de Alberto Fujimori, que hoy día lo exhibe, digamos, con mucho entusiasmo, porque en los últimos días lo que hemos visto es a los que votaron en contra de la vacancia de PPK salir con el presidente y con buena parte de su gabinete a mostrar las obras que están haciendo en las regiones de estos congresistas. Es decir,
más claro, o sea, digamos, ya no creo que pueda haber un hecho político. Eso es lo que está pasando y el presidente, la verdad, parece que tiene una particular manera de ver las cosas y ese no entendimiento, esa realidad que es apremiante para él, y como digo, ya no es tan importante el presidente en términos de lo que hay que buscar defender ahora, sino todo lo que esto va a acarrear por la irresponsabilidad de alguien que no entendió que ser presidente de la República es más importante de lo que él cree para el sistema democrático en general. Son las 7:40 de la mañana. Voy a ir a una pausa muy breve, regreso en un instante porque voy a conversar con José Miguel Vivanco, que como ustedes saben, porque lo conocen bastante bien, además sus opiniones son muy importantes y cada vez que le exprese un punto de vista aquí tienen alta repercusión. Trabaja en Human Rights Watch y va a conversar con nosotros. Así que vamos a una pausita muy breve y regresamos para conversar con él sobre lo que ha pasado o puede pasar eventualmente con el indulto que le han dado a Alberto Fujimori. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:42 de la mañana. Además, como acabamos de escuchar al comienzo del programa, parte o extracto de la entrevista que el presidente de la República ha dado el fin de semana, donde cuenta con la espontaneidad y naturalidad que ya muchos conocemos. El presidente ha dicho que él sí se reunió con Kenji Fujimori y que Kenji Fujimori hace bastante tiempo le pidió que saque a su papá de la cárcel, es decir, Alberto Fujimori, y que le dijo: mira, vamos a ver, tú sabes que hay procedimientos, pero eso lo voy a ver y más adelante vamos a resolverlo. Claro, la pregunta es: ¿quiénes en un país como el nuestro tienen la posibilidad de hablar con el presidente para que saque a algún familiar que está preso? Solo pocos. En este país, solo Kenji Fujimori. ¿Por qué? PPK ni siquiera reunió a los familiares de la víctima del caso Cantuta Barrios Altos. Y en segundo lugar, ¿cómo hace 6, 7, 8 meses cuando Kenji le dice a PPK, a Pedro Pablo Kuczynski, libera a mi papá? ¿Cómo sabía el presidente que más adelante, meses después, el presidente iba a estar, comillas, cumpliendo con los requisitos para el indulto humanitario? Digamos, ¿cómo se explica eso? Estamos en comunicación telefónica con el doctor José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Doctor José Miguel Vivanco, es un gusto saludarlo, muy buenos días. El gusto es mío, muy buenos días. Muy buenos días. Un agrado estar con ustedes. Al contrario, gracias por atendernos esta mañana. Seguramente, como ya ha sido, usted ha estado muy atento a lo que ha venido sucediendo en el país y el escenario en el que se ha configurado este indulto a Alberto Fujimori, pero incorporando el último elemento, la audiencia que hubo el viernes en la sede de la Corte Interamericana en San José de Costa Rica, ¿cuál es la apreciación, opinión o reflexión que tiene en torno a qué cosa puede pasar? ¿Cómo vio un poco los argumentos? ¿Cómo hay que ponderarlos? Mire, yo estuve presente en la audiencia ante la Corte Interamericana en San José, y para ser muy sincero, creo que cualquier cosa puede pasar. No es muy difícil predecir cuál será la decisión de la Corte, en especial porque prácticamente no hubo preguntas de los jueces. Entonces lo que hubo fue lo que sabemos, la presentación de los representantes del gobierno, la presentación de los peticionarios y representantes de las víctimas, luego la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y finalmente un juez, solo uno, hizo un par de preguntas procesales. Solo, este juez a los representantes del gobierno, con un par de comentarios de los peticionarios, pero no fue algo realmente central que nos permitiera indagar, presumir por dónde van las cosas en la Corte. Y la Corte es, como todos estos tribunales internacionales, muy hermética, de tal modo que cuando le digo que es difícil predecir, le estoy diciendo exactamente lo que, la verdad. Obviamente yo celebraría que la Corte
objetara el indulto humanitario a Fujimori por no constituir un indulto humanitario, sino un simple indulto a secas, que ya la Corte ha establecido que es contrario a la Convención, a las obligaciones internacionales, tratándose de alguien que ha sido condenado por crímenes de lesa humanidad, y que le ordene al gobierno peruano revertir esta decisión. Pero ese es mi deseo, creo que hay fundamento para ello, pero insisto, es muy difícil predecir. Lo único que sí me parece es que la decisión deberíamos tenerla, dado el récord de la Corte, que es bastante rápida en resolver estas materias. Me imagino que podrá esta decisión conocerse dentro de un mes, quizás 2, pero no más que eso. De acuerdo. Ahora, doctor José Miguel Vivanco, quería preguntarle por qué, digamos, como es además evidente, aquí hay, y eso es importante, me parece que en términos democráticos es un avance, se ha seguido muy de cerca la actuación de la Corte, la presentación de la Comisión y, digamos, la discusión sobre el caso en sede internacional, y hay toda una discusión en torno a qué cosa es lo que el Estado peruano debe hacer y otra cosa es lo que podría hacer en torno a la decisión que tome en este caso, que es muy sensible obviamente y que tiene dividido al país. Y ayer o el fin de semana han habido 2 pronunciamientos muy concretos de altos funcionarios. Uno, el ministro de Justicia, que se llama Enrique Mendoza, que ha dicho, no en relación a la Corte, pero sí en relación a la presentación que hizo la Comisión Interamericana justamente en la audiencia de seguimiento que se dio el viernes en San José de Costa Rica, que él no confía en la Comisión Interamericana porque esta es una comisión que está de alguna manera sesgada y que ha demostrado en los últimos años que actúa más políticamente que jurídicamente. Y en la noche de ayer o anoche, la presidenta del Consejo de Ministros ha, digamos, coincidido con esa opinión y ha dicho que la comisión no es una instancia que ella, por lo menos, dé como independiente y que ha actuado más bien desde un ámbito muy político. Y se han cuidado de la Corte un poco porque, digamos, está en manos de la Corte ahora el desarrollo de este caso. Pero esas apreciaciones, ¿qué le dicen? Porque son 2 altos funcionarios, además, que tienen que ver con lo que hoy se está discutiendo. Mire, yo conozco a las autoridades que han hecho esos comentarios. Me parece que sus comentarios son errados por 2 motivos. Primero, porque presencié la presentación del doctor Luis Ernesto Vargas, representando a la Comisión Interamericana. Él es un ex magistrado de la Corte Constitucional Colombiana, una de las instancias judiciales de mayor prestigio del continente, y su presentación fue muy moderada y me pareció impecable desde el punto de vista técnico-jurídico. Coincido plenamente con su apreciación sobre lo que aquí está en discusión, y creo que es muy importante lo que él dijo, porque recordemos que la Corte Interamericana hasta ahora jamás se ha pronunciado sobre conceptos como indulto humanitario, no tiene jurisprudencia sobre indulto humanitario. Esta va a ser la primera vez que la Corte Interamericana va a emitir una posición sobre indulto humanitario. Lo que a la Corte ha dicho hasta ahora es que el indulto ordinario no puede proceder tratándose de crímenes de lesa humanidad. Lo que yo sí creo es que en derecho internacional el indulto humanitario es perfectamente compatible con las normas y los estándares propios de los derechos humanos. Es decir, si alguien está enfrentado a una situación terminal, genuina, que ha sido con total transparencia evaluada, me parece que ese caso, al margen de la gravedad de los hechos por los cuales la persona ha sido condenada, de cualquier manera procede un indulto humanitario. La pregunta es si en el caso de Fujimori, y esa es la pregunta que debe resolver la Corte, se ha intentado disfrazar
de humanitario un indulto a secas. Y eso en buena parte fue el planteamiento de la Comisión Interamericana, lo cual me parece que es perfectamente razonable. Y el segundo error que cometen estas autoridades es que están juzgando a la Comisión Interamericana sin comprender que la Comisión Interamericana está formada por 7 miembros que son elegidos cada 4 años y cuya composición varía. Entonces es como si alguien dijera, mire, yo no confío en el gobierno peruano. Bueno, pero ¿cuál gobierno peruano? ¿El gobierno del presidente Paniagua? ¿El gobierno del presidente Alan García? ¿El gobierno del presidente Toledo? ¿A qué gobierno peruano usted se refiere? Claro. Porque el gobierno peruano, felizmente en Perú hay alternancia en el poder, y hay un gobierno que, incluso más, el gabinete mismo del presidente peruano, como sabemos, cambia su composición de acuerdo a las crisis políticas que se presentan en Perú. Entonces, la Comisión Interamericana tiene una nueva composición a partir del 1 de enero de este año. Es verdad. Que es realmente, yo diría, probablemente de la mejor integración que ha tenido la Comisión en muchos años. La componen juristas, una jurista brasileña de gran renombre, a quien conozco hace 25 años, profesora de Derecho Internacional, y quien fue hace más o menos 2 o 3 meses la secretaria de Estado para temas de derechos humanos en Brasil, bajo el actual gobierno del presidente Temer en Brasil. Pues. La componen también un diplomático mexicano, Joel Hernández, a partir de ahora, que ha sido embajador de México ante la OEA y ante varios otros destinos, alguien que conoce muy bien el sistema interamericano, de gran peso. Y también está la doctora Urrejola, de Chile, chilena, sí, que también tiene más de 20 años de experiencia en estas materias, y fue asesora del secretario general de la OEA y ha ocupado cargos muy importantes en Chile, en el gobierno, en temas de derechos humanos. Está, como dije, Luis Ernesto Vargas, ex magistrado de la Corte Constitucional. Esa es la nueva composición a partir del 1 de enero. De tal modo que me parece que las autoridades deberían emitir sus comentarios, pero en función de lo que de quienes hoy día componen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y no basarse en alguna decisión que probablemente les molesta, adoptada por la Comisión en otras épocas. Sí, no, pero además, digamos, hay que anotar adicionalmente a la explicación que le agradezco nos ha dado sobre la conformación de la Comisión ahora, que los miembros de la Comisión Interamericana son elegidos por los estados, digamos, todos los estados votan y por lo tanto, digamos, no es que prima una apreciación de determinadas características políticas, que es lo que acá se le está criticando. Pero quería regresar un ratito al indulto humanitario, y yo estoy plenamente de acuerdo con la argumentación suya de que el indulto humanitario, por supuesto que se aplica inclusive para graves crímenes contra derechos humanos, pero claro, el asunto aquí, la discusión que usted bien lo ha planteado, es que la discusión está en que si fue genuino o no, si fue o no indulto humanitario, porque si fuera y tuviésemos la certeza de que eso es así, hasta yo diría, sin lugar a equivocarme, que los familiares de las víctimas estarían de acuerdo también. Pero el asunto es que la manera como se ha hecho, el pacto político que está a la base de esto, es evidente, y por eso es que hay cuestionamientos serios. Se ha dicho ahora que no se debió ir hasta la Corte Interamericana, sino agotar la vía interna también. Sí, mire, la apreciación que usted hace respecto de quienes eligen a los miembros de la comisión me parece también de una gran relevancia, porque hay también un miembro peruano, que es Francisco Iguiguren, que es presidente además, quien ha ocupado cargos de gobierno, y ha sido presentado por el propio gobierno peruano para ese cargo. Entonces, no se trata de una entidad distante, ajena al control de los gobiernos de América Latina, elegidos entre gallos y medianoche por alguien que
uno no tiene realmente mayor información. Es la misma Asamblea General de la OEA la que elige. Para eso se presentan candidatos e insisto, me parece que por eso no proceden estas descalificaciones a priori, que son infundadas en relación a esta importante entidad. Pero en cuanto a lo que está en juego ante la Corte, es efectivamente lo que usted ha mencionado. Se trata de un indulto humanitario o es el producto de una negociación política en virtud de la cual el actual presidente logra evitar un juicio político que era inminente y como contrapartida de ese apoyo que recibe de un sector del Parlamento del movimiento fujimorista, él concede este indulto y lo disfrazan de humanitario para resolver problemas internos, no solo políticos sino también jurídicos. Recuerde usted que la legislación vigente en materia de secuestros prohíbe el indulto a secas de alguien que haya sido condenado por secuestros, y en el caso de Fujimori tiene 2 condenas encima por secuestros, y también obviamente el derecho internacional lo prohíbe, no lo permite, no es admisible, y por ello entonces han intentado mostrarlo como un indulto de tipo humanitario. Pero en fin, sobre esto a la Corte es justamente lo que debe resolver, y como le dije anteriormente al comenzar esta entrevista, es muy difícil predecir qué cosa va a pasar. ¿Qué cosa va a pasar? Sí, para terminar, doctor José Miguel Vivanco, agradeciéndole por supuesto su participación, quería preguntarle por qué cosa va a pasar dependiendo de cuál sea la respuesta del Estado peruano sobre lo que diga la Corte. Si bien es cierto, han habido comentarios contra la comisión, ayer la presidenta del Consejo de Ministros ha dicho que acatarán lo que diga la Corte Interamericana, sea lo que sea, se diga lo que diga, pero hay una discusión interna acá en torno a que si eso es lo que debería pasar. Habida cuenta, el presidente, como usted sabe, porque sigue mucho la política de nuestros países, está en un escenario de una debilidad política, digamos, incontrastable con lo que ha sido hasta ahora su gobierno, es decir, es la más baja que tiene y ha perdido aliados, en fin, hay otro pedido de vacancia que está corriendo ya en el Parlamento. Entonces, en medio de esa debilidad, lo que a veces le han sugerido al presidente es que más bien defiende el indulto, inclusive no acatando o diciendo que eso no tiene nada que ver con el ámbito de la soberanía que el Perú tiene, por supuesto, constitucionalmente establecido. ¿Qué cosa pasaría si entramos en una actitud de esa naturaleza, que espero yo no sea la que pase, pero digamos podría pasar, no solo digamos en términos de la discusión con el sistema interamericano, sino cómo eso afectaría la imagen del propio Estado peruano? Había cuenta, y con razón, y es una cosa que hemos saludado, está teniendo un papel muy activo con el Grupo de Lima frente a las atrocidades que están pasando en Venezuela. Mire, hay algo que los países normalmente, y me refiero a los países democráticos, los países con sociedades abiertas, donde rige el Estado de Derecho, esos países son muy cuidadosos, muy prudentes de preservar un capital que es un capital intangible, que es muy importante, y que es la credibilidad internacional, la imagen del país, un país que es percibido como un país serio, donde la palabra empeñada cuenta, donde se respetan los compromisos internacionales, un país que colabora, coopera con organismos internacionales, especialmente en ámbitos tan sensibles como derechos humanos. Esa imagen cuesta mucho construir, ese capital político, y es muy fácil de perder y de afectar, de dañar. A mí me satisface muchísimo las últimas declaraciones de la vicepresidenta y presidenta del Consejo de Ministros,
en el sentido de que acatarían la decisión de la Corte Interamericana, porque algo distinto, es decir, anuncios como el que no van a acatar, que no van a obedecer una instancia internacional, dejaría a Perú, lamentablemente, en posiciones similares a las que sostenía Fujimori justamente en el pasado, en los 90s, y a las que el día de hoy sostiene líderes como Maduro, ¿no? O el propio Chávez, que desafiaban a la Corte Interamericana, y para que usted sepa, tienen varios fallos de la Corte Interamericana en contra y han decidido no cumplirlos. Pero por molestos, por discrepancias que uno pueda tener con un fallo de un órgano internacional al que uno se ha comprometido a respetar, y donde uno acude y alega y presenta sus argumentos. No puede luego decir, pero si me va mal, señores jueces, y ustedes fallan contrario a mis intereses, bueno, a mí me importa, no me importa, no lo voy a acatar, no me obligan sus decisiones. Estoy aquí en esta audiencia para hacer mis presentaciones, en fin, pero solo les respeto la posición si me dan la razón. Si no me dan la razón, no obedezco a esta Corte Interamericana. Eso no es serio. Eso solamente quienes se atreven a presentar argumentos o posiciones de esa naturaleza son las tiranías, que ya tienen muy poco que perder, porque no tienen ese capital, no tienen esa credibilidad internacional que sí tienen gobiernos y estados democráticos como Perú, que ha logrado después de muchos años, después de justamente la salida de Fujimori, construir un récord de credibilidad a nivel internacional. Sí, pues, y esa es una cosa que además creo, y como decía con razón, el Perú ha mostrado o ha explicitado en la clara defensa del sistema democrático en Venezuela, que se ha roto por todo lo que, digamos, hemos podido apreciar y ver, y por, digamos, también lo que hemos podido constatar más que ver, ¿no es cierto? Entonces me parece que, claro, efectivamente el Estado peruano tiene que tomar en relación a eso una decisión. Además, el vínculo que tiene el tema de la predictibilidad en el cumplimiento de los compromisos internacionales con todo aquello que esté relacionado con, si uno quiere, el circuito internacional comercial es fundamental, Tratado de Libre Comercio, la OSD, por ejemplo, ve si los países pues cumplen los tratados, ¿no es cierto? Así es. Y como sabemos, solo hay 2 países latinoamericanos que forman parte de la OSD, esos son Chile y México. Colombia, Perú son países que aspiran a incorporarse a este club de países desarrollados, que es un club muy importante y muy exclusivo, y efectivamente la conducta de los estados respecto de lo que es el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, nada menos frente a un fallo que, de acuerdo al texto de la Convención Americana, obliga a los estados que se someten a ese fallo, ignorar un fallo de la Corte Interamericana traería consecuencias realmente muy, muy negativas para la credibilidad del Estado peruano y del actual gobierno. Sí, y la última pregunta que no tiene que ver con esto, pero me preguntan por las redes que de todas maneras le traslade esta interrogante, y tiene que ver con un debate que nace de una legítima preocupación que a su vez, digamos, genera mucha indignación y rechazo, por cierto, y tiene que ver con la violación a menores, ¿no es cierto? Hoy hay un caso que se está discutiendo acá que es realmente dramático, una niña que fue ultrajada sexualmente y luego calcinada, terrible, y eso es parte de lo que estamos discutiendo acá, y digamos hay las voces que van por el lado de la prevención, las instituciones tienen que trabajar en tal o cual cosa, pero también está surgiendo el debate sobre la implementación de la pena de muerte para resolver y hacer que estas cosas de alguna manera se eviten. Eso, digamos, es viable, posible en términos no solo de lo que internacionalmente ya hemos suscrito como país, pero también y sobre todo para resolver el problema. A ver, la pena de muerte es una pena cruel,
que se arroga el Estado para aplicar a una persona con el propósito de castigarla por un delito atroz. Hoy día las democracias más avanzadas entienden que si bien en otras épocas, hace 300, 400 años, el mundo funcionaba bajo otros principios, hoy, en el siglo XXI, no se acepta el que se pueda legítimamente imponer una pena de este tipo para intentar castigar, como se hacía hace también otros años, donde se le cortaba una mano, se cortaba la lengua, se le cortaba un brazo, o se aplicaban normas o principios como la ley del talión, ojo por ojo. En segundo término, no hay ningún estudio empírico, ninguno, que demuestre en términos claros, creíbles, que la aplicación de la pena de muerte ayuda a reducir la comisión de ciertos delitos atroces. Es decir, que científicamente, empíricamente se pueda demostrar algo que la gente reclama muchas veces aplicando el sentido común. Dice, mire, si uno amenaza con la aplicación de la pena de muerte para el delito de secuestro, los secuestradores la van a pensar 2 veces, ¿no? Y antes de secuestrar. Bueno, lo cierto es que no hay evidencia que demuestre ese comentario que uno, insisto, aplicando el sentido común muchas veces puede hacer. Sí. Así es. Pero hay una restricción jurídica importante, y es que justamente, y volvemos a los tratados de derechos humanos y a la Convención Americana, la Convención Americana no permite la ampliación de la pena de muerte para delitos que no la tienen el día de hoy en cualquiera de nuestros países, porque eso viola la Convención explícitamente, el artículo que protege el derecho a la vida. En la Convención Americana está prohibido ampliar. La Convención Americana, al ser redactada y al ratificarse por los estados, lo que busca es la progresiva eliminación de la pena de muerte, y por ello la congela a los delitos que actualmente cuentan con esa pena. Pero no admite, no se puede ampliar, que un estado, así es, que en algún momento cambie de opinión y diga, el estado, los ciudadanos digan, no, tenemos que restablecer la aplicación de la pena de muerte o la vamos a ampliar para la pedofilia. Recuerdo que en algún momento, durante el gobierno del presidente Alan García, se planteó, es verdad, el gobierno promovía la aplicación de la pena de muerte para la pedofilia, porque surgieron evidencias y casos muy conocidos y espantosos sobre esta materia. Felizmente se enfrió el ambiente finalmente y se abandonó esta idea que colocaría nuevamente a Perú, como cualquier otro país que intentara una cosa así, en total contradicción con órganos internacionales de protección de derechos humanos. Sí, pues, de acuerdo. Doctor José Miguel Vivanco, muchísimas gracias por habernos contestado esta mañana, y vamos a estar seguramente atentos y tendremos sin duda alguna comunicación más adelante para seguir hablando sobre estos temas, pero también y sobre todo sobre el desenlace de esa historia sobre el indulto a Alberto Fujimori. Muchísimas gracias, muy amable. Al contrario, un placer para mí estar con la radio IDL esta mañana. Muy amable, muchísimas gracias. Ha sido entonces José Miguel Vivanco, quien es director para las Américas del Human Rights Watch, que ha conversado con nosotros. Vamos a una pausa, regresamos en un instante para seguir. Ahora vamos a entrar a un análisis político. Vamos a conversar con Fernando Tuesta, que ya está en los estudios. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe. Con análisis de verdad. www.idlradio.pe. Es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe. Es una producción del Instituto de Defensa Legal.
Mi nombre es Huber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Uchuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:11 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Fernando Tuesta, ustedes lo conocen bastante bien. Él es un reconocido especialista en todos los temas vinculados al sistema electoral, pero también al sistema político. Digamos, viene produciendo una serie de textos, libros sobre estos temas, y digamos también tiene una aproximación, por supuesto, al análisis político. Y yo siempre hago esta anotación, que ustedes miren con atención y sigan a los medios, pero digamos, no todo lo que en el rótulo aparece como analista político lo es, porque ahora, digamos, hay tantos que ya uno no sabe, ¿no? Y a veces creo que hay que ir más allá de los lugares comunes y profundizar un poco, y Fernando, por supuesto, tiene todo el conocimiento para ello. Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Gracias por haber venido esta mañana. Bueno, vayamos un ratito a la encuesta que hoy día publica Pulso Perú. El presidente de la República había estado en 20% el mes anterior, no sigue bajando, sube a 22, o sea, como que se estabiliza, pero tampoco es una gran cosa. Pero hay dos temas vinculados a el propio presidente como salvavidas político, que no le ha funcionado en todo caso. Le preguntan a las personas, Gabinete de la Reconciliación, ¿crees que este es o no es? 65% dicen no, este es cualquier cosa menos de la reconciliación. Y lo segundo, continuidad del presidente. Hay un 53% que dice que debe dejar su cargo, y el 43% que dice debe seguir siendo presidente. Si uno, digamos, junta esos dos datos, ¿qué decimos que el presidente es hoy, o en qué situación está? Lo que hace es reafirmar lo que ya se ha estado diciendo, vale decir que es un presidente que ha ido perdiendo legitimidad. La legitimidad te lo da también, obviamente, el hecho de que la gente te apoye, la gente, pero no solamente te apoye, sino que considere, cree o imagine que ese presidente debe irse. Entonces esto le quita enorme respaldo. Que hay una diferencia, ¿no es cierto? Hay una diferencia. Una cosa es, no me gusta... Y otra cosa es que creo que no, ya va a caer. O sea, no me gusta y ese tiene que caer, ya no quiero que siga. Pero incluso una respuesta tipo, creo que no va a seguir, casi con independencia de lo que uno quiera. Y eso crea realidad. Ajá. La gente se mueve sobre lo que piensa. Sin duda. Incluso más allá de que sea verdadero o falso. Ajá. Y entonces... acá estamos con un presidente cuya imagen está muy deteriorada en año y medio de gestión. Es decir, faltan 3 años y medio. Y cuando uno recuerda que le faltan 3 años y medio, te das cuenta que un presidente así desgastado, ¿cómo podría llegar a 3 años y medio? Entonces casi es... Y esto es terrible. Pensar en una figura en que no llega a los 3 años y medio. Que ya la figura se extiende. Ya ni siquiera le está preguntando si debe, si cree, sino que llegará a cumplir su mandato de 5 años, faltando 3 años y medio. Una pregunta que, claro, no se hace acá, pero estoy seguro que el porcentaje crecería. Incluso aquellos que no están de acuerdo con la vacancia, probablemente consideran de que él aún es un buen presidente, pero tú dices sinceramente, ¿crees que va a llegar a los 3 años y medio? No, probable que te va a decir. No, yo creo que muchísimo más del 53. Dice 3 años y medio va a ser muy difícil. No, y si hicieran otra pregunta, Fernando, que diga, ¿y usted cree
que en la posibilidad de que quieran sacar al presidente, debería defenderse al presidente para que no salga, pucha, que la gente ahí sí puede decir, no, ya no, que se vaya. O sea, digamos, hay una variable ahí que pero, si se desarrolla claro, más... Esta es la variable, digamos, opinión pública. Si uno lo restringe a la variable Congreso de la República, sabemos que él ha perdido aliados. Sí. O en todo caso, gente que en su momento estuvo contra la vacancia. Los argumentos que se esgrimieron el 22 de diciembre en relación a la vacancia han cambiado, yo diría no tanto, quizás se le ha agregado más en contra, sí, pero lo que ha cambiado son la correlación, exactamente, claro, o sea, es decir, todo ese grupo que lo apoyó, algunos a regañadientes, otros por más convicción, genuinamente, ahora ni hablar lo van a apoyar. Estoy hablando de los que votaron en contra y los que se abstuvieron. Sí. De esos varios, como por ejemplo Nuevo Perú. Y ahí tienes 10 que antes se fueron del hemiciclo, ahora están pidiendo la vacancia. Y que de alguna manera salvaron, obviamente, la vacancia también. No solamente los de Kenji. Sí. Porque si es que los de Kenji votaban en contra y los de Nuevo Perú votaban, perdón, si Nuevo Perú votaba a favor de la vacancia, ellos iban a reemplazar a los kenyistas si no había vacancia, pues. Pero hoy día no van a estar. Entonces, y otros también, yo no sé hasta qué punto gente de Acción Popular y Lejano, por ejemplo, ha dicho que ya no lo volvería a defender. Y en el caso de Alianza para el Progreso hay varios. No, es clarísimo, ahí también entonces, han dicho. Pero entonces se crea un clima de retiro del presidente en cualquiera de sus formulaciones. Presión por la vacancia, y si se llega a plantear la solicitud, que tú sabes que no son muchos votos, son 26 votos, eso lo va a avanzar. Se va a discutir esto. Ya cuando se discuta en el Pleno, tú ya más o menos vas a saber cómo va la cosa. Sí. ¿No? ¿Y tú cómo ves la cosa? Porque ahí va igual a ser determinante también el fujimorismo de Keiko. No, sin duda. Allí yo creo que solo se va a medir si es oportuno en ese momento o hay que alargarlo un poquito más. Ya, pero no a que si no se hace ahora no se hace nunca. Esa no va a ser no. Yo creo que sobre Pedro Pablo Kuczynski pende una espada de Damocles en el curso de su gobierno. En el curso de su gobierno. Ahora bien, ¿cuáles son los puntos donde Pedro Pablo Kuczynski está posicionado o puede posicionarse? Ya, pero espérate, antes de entrar a eso, yo quisiera a otro elemento, porque hemos analizado, yo en la mañana he dicho a mis oyentes que tengan, es un poquito más trabajoso, pero que hagan dos escenarios. Una, la realidad que todos vemos, y otra la que ve el presidente Kuczynski. Bueno. Entonces vayamos a lo que el presidente Kuczynski, porque tú has descrito lo que está pasando. O sea, cualquier persona que le dice eso que tú has mencionado, diría, oye, eso es lo que está pasando. Pero el presidente ha dado una entrevista el fin de semana y ha dicho varias cosas, pero tres quiero resaltar. Primero, que dice que esa manera de quererle a él imputar las cosas con Odebrecht es una cosa que no tiene ningún sustento. Dice que no hay ningún vínculo. Uno. Segundo lugar, ha dicho que esa gente que está pidiendo su vacancia ahora es la extrema izquierda, que además el motivo por el cual está queriéndolo vacar es porque no se ha reconciliado con el indulto. O sea, digamos, en el Perú se volvieron locos 50% y se volvieron izquierdistas. Y un día, extrema izquierda además, o sea, ni siquiera un sector... Y el tercer elemento, que me parece no es del dicho, sino de las acciones, es que él se exhibe con los parlamentarios de Kenji Fujimori. O sea, él ha decidido creer que esa es la gobernabilidad que lo va a llevar adelante. Esa es la realidad de PPK. ¿Cómo la observas? Hay un serio problema de él, no solo de la lectura de la realidad, sino de su postura delante de la realidad, ¿no? Y claro, esto parte de su primera lectura. Y la primera lectura es, efectivamente, solamente hay un extremismo al que yo creo que señalando en esos términos, quisiera como arrinconar, decir, solamente son ellos, escúchame, opinión pública, no son todos, los identifico. Con el agravante que al hacerlo y al colocar en el mismo bolso, lo único que va a provocar es una reacción contraria. Una reacción innecesariamente contraria. Porque lo que tú puedes haber dicho en relación a esto
es varias cosas, ¿no? Ha podido decir, miren, esta es una prerrogativa, ya sabemos, presidencial, se está viendo en la Corte, en realidad siempre ha sido difícil, las coincidencias en el tiempo no eran lo más conveniente, pero no había otra manera. Tú puedes sortear una pregunta. Uno de los reclamos que me han hecho que considero legítimo es que me reúna con los familiares de las víctimas, lo voy a hacer, con ella vamos a armar un plan de creo reparación. Que no, anteriormente hubo una serie de errores que yo ya he dicho que estoy dispuesto a mejorar, a reparar, etcétera. Pero más bien en relación a eso, lo que dices, me reuní con Kenji y él me pidió que sacara a su papá hace tiempo. Así es, o sea, no sé, pues sus asesores, ¿no? Le dirán muchas cosas, pero él, ¿sabes qué? Es un abanico de flancos donde tú le puedes sacar cualquier cosa cuando habla. Ajá. Él es una persona que, claro, por más que ha estado mucho tiempo rotando por las élites políticas, empresariales, económicas, creo que no ha aprendido a que, en primer lugar, a veces es necesario callar. Ajá. Y en otras ocasiones ir más allá de lo que impulsivamente puede señalar. Sí, pues. No hay que tener ciertos controles, ser un poco diplomático en algunas cosas, ser más firmes en otras. Claro. Y en este tipo además sabes que los medios están justamente esperando esas frases que te van a levantar. Sí. Y te las han levantado. Sí. Les has dado como para que pongan el titular. Innecesario. Porque además esto lo juntas con movilizaciones sociales. Ajá. Porque, ¿cuál es la imagen que te crea esto de que esta es una oposición de extrema izquierda? Cuando ha habido huelgas, han habido muertos. Los productores de papa, por ejemplo. Y además él ha vinculado, ha dicho que ahí detrás están los... Ahí detrás también. Él quiere como asustar a la gente, que no te junte con los izquierdistas porque esos quieren... ¿Sabes qué discurso es? Es el discurso del fin de la primera vuelta. Ajá. ¿Recuerdas donde para arrinconar a Verónica Mendoza? El de la perra vida, el miedo, ellos ¿no? son el... Pero estamos en otra situación, sí, pues. Porque estos eran electores, ahora es opinión pública que le pide a su presidente, le exige, le demanda, requiere de él otras cosas. Ese es un buen... O sea, claro, en ese momento él ganaba votos. Ahora tiene que hacer para que demuestre que gobierna, y la gente le está exigiendo que sea presidente. Le está exigiendo además un presidente que en muchos momentos ha sido un presidente ausente. En un país donde demandas al presidente que esté justamente presente. ¿Recuerdas tú, luego del indulto que fue en Navidad, él se desapareció horas que parecían días, sí. y apareció con un video que parecía hecho en la clandestinidad, ¿no? Pero más o menos hizo así, ¿no? En Cieneguía le hicieron con un iPad hasta donde sé, y finalmente lo lanzaron pésimo. Con un discurso pésimo, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Es un presidente que no solamente comete errores, sino que cuando conversa, sobre todo con la prensa, replica sus errores. Sí. Se crea nuevos flancos. En vez de cerrar, en vez de reorientar, en vez de, repito, cerrar algunos flancos inevitables, hasta solamente dejarlos inevitables, se hable innecesariamente. Ahora bien, claro, esa es la lectura de la realidad. La postura, el momento, ¿cómo está? Sumamente precario. Ajá. Él tiene un gabinete que no es el político que se requería, con profesionales destacados en determinados sectores, pero que también verán mellado su propia acción en el sector del momento en que él forma parte de un gobierno que está sumamente desprestigiado. O sea, que le damos la debilidad y la precariedad del presidente y ya está que salpica a todos los ministros por más peso propio que tenga. Porque además, lo que ha generado él es una mayor oposición. Ajá. Entonces, un ministro en un sector va a enfrentarse a este escenario, salvo que tenga pues una capacidad de manejo político que limite a su sector, no las acciones casi con independencia del gobierno, o que la figura del gobierno y sobre todo el presidente de la República no estén presentes, y eso casi no hay. Que podría ser, ponte, Bruce, que tiene un capital, él quiso jugar a techito, pero cada vez que va a la prensa le pregunta por presidente, la barbaridad que acaba de decir. Y entonces los propios ministros comienzan a perder crédito
Claro. ¿No? Porque tienen que defenderlo. Salvo aquellos que sí han sido parte también del problema, como Enrique Mendoza, que no le queda otro que seguir esa línea pues de defensa del indulto, ¿no? O Mercedes Arauz, que ha tenido que afirmar cosas que antes justamente ayer le pusieron un par de ejemplos en el que le hicieron y quedó pésimo. Claro. O sea, quedó como esa persona que no importa nada, solo es quedarse en el voy a acomodarse como sea. Y ha adelantado que dice que si es que él se va, ella también se va, ¿no? Ya, pero no le ha preguntado a Martín, no le ha preguntado a Martín Vizcarra. Bueno, ese es el otro tema que tú te imaginas en las alturas del poder debe pues incomodar, ¿no? Claro. Imagínate, está el presidente de la República, está Martín Vizcarra, está Mercedes Arauz y otros. Y entonces cada vez más se habla de Martín Vizcarra y sentirá en algún momento PPK que Martín Vizcarra puede ser persuadido, claro, o seducido, y entonces ya no es el hombre de confianza que probablemente él tenía, ¿no? Pero sin embargo va más allá de las confianzas, porque si en algo parece va creando ciertos niveles de acuerdo, es que si sale PPK en cualquiera de sus formas, sea renuncia, sea vacancia, se queda Martín Vizcarra. Sí. Antes no, antes era que renuncien los dos, que tome Galarreta, y entonces esto también es pero además esto también es algo que no quiere el fujimorismo, y esta es parte de la pelea, del ajedrez. Hoy día no estoy tan seguro de que esto sea así. Sí. Vale decir, yo creo que es, uno leyendo y las declaraciones de los opositores observa que ya hay una suerte de aceptación que podrían sostener a Vizcarra. Algunos dicen, algunos dicen, incluso, sin embargo, que estando Vizcarra sería un presidente sumamente débil porque tiene el tema de Kuntur, que lo podrían volver a vacar. Yo no estoy tan seguro, por lo siguiente. Dependiendo cómo se porte Vizcarra, o sea, se plantee Vizcarra, ¿no es cierto? Pero mira, la salida del presidente, digamos, en un escenario, o la vacancia, es de todas maneras un hecho traumático. Sí, claro. Ya. Es un hecho traumático donde el propio Congreso, más allá que tenga la razón, más allá que tenga los votos, también queda de alguna manera dañado. Porque esto crea en la población pues una situación traumática, por más que incluso quiera bajarse a presidente. Sí. Porque es el presidente que finalmente fue el presidente que, digamos, estuvo año y medio, los recuerdos del pasado, que no somos finalmente un país estable, se hacen todos los esfuerzos y sin embargo no se llega, en fin. Ahora, llega Martín Vizcarra y de repente hay un soplo, un oxígeno, un viento tranquilizador, que el Congreso ¿también lo va a vacar? No, creo. No, yo también. Incluso teniendo algunos argumentos, yo creo que se los guardarían. Sí, yo también, porque sería demasiado. Eso iría. Eso sí crearía niveles de ingobernabilidad. Sí, ahora me parece que es más difícil si es que Vizcarra asume que se bajen a Vizcarra. Pero en la primera vacancia, como venían con todo el mundo, llegaban hasta Galarreta. Ahora me parece que. Yo también creo que han cambiado, efectivamente. Yo también creo que lo mismo. Ahora, el asunto está en cómo se va a defender de eso. Yo creo que Kuczynski ha mostrado sus cartas el fin de semana. Yo creo que uno de sus argumentos va a ser la extrema izquierda, el susto de la izquierda, el terrorismo, el vandalismo, todo ese rollo. Y por otro lado, me parece que su estrategia frente al otro fujimorismo, al de Keiko, es mostrarse con los Avengers así, porque has visto con este señor, Bienvenido Ramírez, García, inaugurando obras. Yo creo que el mensaje que es para los otros congresistas de Keiko, de provincia sobre todo, diciéndole, solo te va a ir bien en tu zona si él te hace el puente. Él te va a hacer el puente, no Keiko. Él te va a hacer la carretera, él te va a resolver la escuelita, ¿no es cierto? Entonces, para jalarse un poco más. ¿Crees que esa combinación de dos es como...? No, sin duda, ha sido clarísimo. Para empezar, los tres los tienen claro. O sea, PPK casi como el último recurso. Hace tiempo escribí un artículo que se llamaba por eso fugidependiente. Él es fugidependiente en varios sentidos. Me acuerdo que dijiste fugidependiente aquí el día anterior a tu artículo, o sea que aquí salió el primera ven la palabra. Y entonces, obviamente los kenyistas se les ha abierto una puerta, ¿no?,
ahí sí de oportunidades, seguramente una puerta de oportunidades, porque en Fuerza Popular eran de segunda, ¿no? Digo esta palabra usada por ellos, por ellos, no, además por ellos, de que eran excluidos, ahí sí eran incluidos, eran pero en términos ninguneados, ¿no? Claro, además también es cierto que eran de segundo orden, no eran voceros, no eran representativos, ¿no? Hoy día al lado del presidente, en los sitios donde ellos son representantes, mirando a futuro siempre una reelección. Sí, claro, están jugando su cada uno está jugando. Y efectivamente tú dices, esto le está diciendo sobre todo a estos aún ocultos, quizá topos dentro de Fuerza Popular, dispuestos a dar el paso si es que se les garantiza algo. Ajá. Y si es que va a funcionar esa bancada de manera autónoma, ¿no? Porque si no tienen bancada propia, por más que tengan un grupo organizado, siempre tienen limitaciones al interior del Congreso. Claro, pero la legitimidad de esos congresistas que se han quedado con Keiko, ¿dónde está? ¿Con Keiko o en su zona para su reelección con las obras que puede hacer para su pueblo? O sea, esa es la manera como tú puedes partir de esa bancada, más que por la cuestión de la gobernabilidad, es por la cuestión pragmática. Totalmente, ahí es absolutamente material. Pero, ahora bien, no es lo mismo que tú muestres determinadas obras con determinados congresistas al frente de un partido chico que delante de un partido grande. Claro, puede ser abrazo. Estamos hablando de 61, que también tienen otros recursos para presionar al Ejecutivo, por ejemplo, por las obras. Uno puede ser, Fernando, ese presidente no va a durar, ahorita nos lo vamos a bajar. Pero por eso. O sea, te vas a aparecer con ese presidente que ya inaugurando algo, cuando en 3 semanas no va a ser presidente, y que te vas a cargar ese también, ¿no es cierto? Con un Vizcarra, un Bienvenido Ramírez no estuviera al lado de la foto. Claro. Una obra, Vizcarra no se va a cargar. Yo creo que Vizcarra, ¿qué optaría? Una lógica más con los presidentes regionales, con los componedor en general. Y yo no creo que ¿tú crees que tenga Fernando, la misma actitud que ha tenido ayer Mecha Arauz de decir yo renuncio si se va el presidente? Yo creo que ha cambiado. Yo creo que ha cambiado y él podría argumentar también que las cosas han cambiado. Que las cosas han cambiado. Yo no estoy seguro pero Pablo Kuczynski lo vaya a presionar en los términos anteriores a lo que, y tampoco no me imagino Kuczynski chantajeando en lo mínimo, no me lo imagino en todo caso, pero lo que sí es que tiene efectivamente a los kenyistas, que son 10, tiene su bancada que tienen 15, ahora son 25. ¿A quién más tiene? Nadie. ¿Seguro nadie? No. En decisiones de vacancia yo no estoy seguro incluso que los ex Pepe Causas vayan a defenderlo. Bueno, y te voy a decir, yo he conversado con Ceballos acá. Ceballos ha dicho, si hay un acto nuevo por corrupción, voto a favor de la vacancia. Gino, un poco más resistente a esa posibilidad, pero dice, si la situación es extrema y eso, también pues qué vamos a hacer, podría avanzar en esa dirección. Alberto Belaúnde no le he preguntado eso, pero digamos, en todo caso no lo van a defender. No lo van a defender. En su caso no lo van a defender como lo defendieron en aquel momento, que en muchos casos incluso lo hicieron a regañadientes. Sí. ¿Recuerdas aquella reunión con parlamentarios y ministros que salieron ellos con un sabor de insatisfacción? Sí. Pero en ese caso, ante un escenario adverso, fue una defensa pues a regañadientes. Incluso acuérdate que hay algunos parlamentarios en esa reunión que no quisieron salir en la foto con los ministros y se fueron. Por supuesto. Como reaccionando a que yo no, te voy a defender, pero por principio, ¿no es cierto? El tema de no se puede bajar a un presidente por eso sin debido proceso. Pero nada, pero desde fuera también, ¿quién lo va a defender? ¿Cuál es el grupo de defensa que se ha articulado en términos políticos? Juan Cheput, Gilbert Violeta, nada más en la bancada, y tienes del Ejecutivo básicamente a Carlos Brus y a Mercedes Arauz. Esos son los 4. 4 contra ejércitos de distinto tipo y color, ¿no? Entonces no hay, está en una situación francamente muy complicada. Pero además lo que crea es un sentimiento, una sensación de ese tipo de gobierno arrinconado, gobierno sin iniciativa, o si las tiene son iniciativas parciales, pero además gobierno sin resultados, porque cierto es que también no lo han dejado gobernar, es verdad, pero gran parte de la responsabilidad
es del propio presidente. Y no solo por el tema del lavallato, sino quita el lavallato del gobierno, de este periodo de gobierno, y verás cómo el propio presidente se encargó de deteriorar su propia figura presidencial, ¿no? Cómo enfrentó la relación con la mayoría parlamentaria. Es decir, ha sido un presidente hasta ahora lleno de desaciertos, sin mirada, y tú escuchas a los que votaron por él, algunos obviamente para que no gane Keiko Fujimori, pero otros diciendo, sí, yo no quería que gane Keiko Fujimori, pero pensaba que Pedro Pablo Kuczynski podía hacer un buen gobierno. Sí, claro. Mucho de esa gente hoy día está decepcionada. Yo no hablo ya de los que se sienten traicionados, sino de los que creyeron que Pedro Pablo Kuczynski, dado sus antecedentes, que era su punto fuerte, el punto fuerte era, tiene experiencia. Es el que más conoce. Es el que más conoce, es economista, tiene una visión distinta, es un hombre de mundo, ¿no? Es un hombre de relaciones. Bueno, de nada sirvió. No. Y además, ni siquiera hoy en el sector empresarial ya lo quiere. No lo quiere. No, por eso te digo, si él hubiera, al margen de lo que efectivamente fue, porque él, el escenario estuvo ya para él complicado desde el inicio, es decir, lo condicionó el escenario. Él optó por querer llevarse bien con el fujimorismo y no le funcionó. Pero si él, al margen o al lado, en paralelo, de buscar una mejor o peor relación con el Congreso, planteaba una agenda de reforma, mejora, es decir, gobernar para la gente mientras resuelven el problema con el fujimorismo, esto le daba legitimidad. Pero no hizo ni esto ni lo otro, y hoy día es que él planteó los términos de su gobierno en la relación con el fujimorismo, que no lo llevó a ninguna parte, lo llevó a ser arrinconado. Y como tú dices, aquel discurso de inauguración del gobierno, que fue un buen discurso, fue un discurso corto, pero con un discurso con orientación, un discurso con lo que él hablaba de la reforma, que hizo. Efectivamente, tú podías incluso enfrentar al Congreso desde fuera, no criticando al Congreso, pero de vez en cuando sí decirles, ¿saben qué? No me dejan gobernar, pero yo estoy gobernando de esta manera, planteo esto, y si es que lo obstruyen, puedes decir, yo estoy haciendo esto y me están obstruyendo. Claro, o sea, decirle, ojo, no sale porque ellos no me dejan, ¿por qué? Pero no hizo eso. Mira, de toda la historia, presidentes con parlamentos mayoritarios, vayamos de Bustamante, Belaúnde, Fujimori y Kuczynski, Fujimori es el único que se enfrentó. El tema es que la salida de Fujimori fue el golpe de Estado. Sí, pues. Acá no necesitabas golpe de Estado. Acá tú podías de todas maneras poner el piso en una relación de equilibrio. Sí. O sea, tú chocas contra mí, pero te vas a encontrar acá también a alguien que puede poner firme las cosas, porque yo soy presidente y por más que no tenga mayoría, tienes soy presidente. Por un lado está legitimado y por otro lado tiene recursos. Pues sí, claro. Tiene recursos que no los movió, no los promovió, y generar coaliciones. Yo no digo pues alianzas de gobierno, pues generalmente los partidos se cuidan mucho, pero coaliciones nacionales, coaliciones subnacionales, que parecía iba sectoriales. Tengo que ir terminando ya, parecía que iba a conformar, cuando te acuerdas, gana la elección, se va al Cusco a agradecer, se va a hablar con los alcaldes, se va a La Oroya y dice, no me digan a mí, reclamen al Congreso. O sea, él dijo, va a buscar su legitimidad a la base, pero digamos, se terminó en 3 días. Que ese es el problema de Pedro Pablo Kuczynski. Esos actos que tú dices, va a cambiar, le duran 2 días. Le duran 2 días, y lo peor de todo es que los actos de gobierno son actos efectivos, pero también con gestos y mensajes. Sí, pues. Y en realidad lo único que quedó de eso, y que fue luego ya un tema que iba en contra, fue pues su famoso bailecito. O sea, más allá de bailecito, nada. Y los bailecitos son buenos cuando tú tienes 60-70% que la gente lo ve con gracia, pero lo ve y luego lo va a ver como burla, si es que no está acompañada. Como pasó cuando se salvó de la vacancia, cuando sale de su casa y empieza a bailar, y 2 días después indulta a Fujimori. Entonces la gente dice, no sé si tú recuerdas, pero en el segundo gobierno de Belaúnde, un caricaturista colocaba a Belaúnde dirigiendo una nube, ¿no? La verdad, fuera de la realidad. Y cada vez más
aparece esta idea de que está ya muy desconectado de la realidad. Pero ni Belaúnde, o sea, digamos, porque hay algunos que decían que este va a ser el Belaúnde 3. Ya, no. Pero digamos, en alguna medida puede ser, pero lo de Kuczynski es mucho más grave, porque Belaúnde tenía por lo menos un sello que quería dejar la vivienda, o sea, tenía la marginal de la selva y todo. Pero el presidente, ¿y sabe lo que tenía? Una mayoría en el Congreso. Sí. Y tenía un partido. Sí, tenía un partido. Fernando, tengo que terminar, lamentablemente. Te agradezco mucho gracias por haber venido a compartir con nosotros tu punto de vista, tus reflexiones. Gracias. Fernando, tú estás conversando con nosotros, tengo que ir a una pausa, regreso un instante aquí en No Hay Derecho. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. Autonomía económica. Aline, Yuya Zapa, Guarnicuna. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Soy Norma Méndez Díaz, madre de Melissa Alfaro Méndez, una joven de 23 años que falleció por un sobrebomba enviado por el Estado de nuestro país a cargo de Alberto Fujimori el 10 de octubre de 1991. Nosotros los familiares estamos en desacuerdo con el indulto porque contravendría las leyes, porque creemos que los que cometen delitos deben cumplir su condena, sean presidentes, sean políticos, sea quien sea. No, las leyes se deben cumplir. Como familiar decimos, el indulto es insulto. Mi nombre es Huber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Uchuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:43 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho y solo quería mencionar o comentar algo que se me quedó pendiente. Manuel, si tú me ayudas por favor de los audios que teníamos temprano, los tienes ahí a la mano, porque no sé si llegamos a poner sobre lo del procurador, no pusimos, ¿no es cierto? Jorge Ramírez se llama el procurador ad hoc para el caso Odebrecht, que como ustedes saben, les voy a contar cómo fue la historia. La Procuraduría Anticorrupción, ad hoc Anticorrupción, que dirige Amado Enco,
es la que inicialmente tomó el caso como correspondía, porque es un tema vinculado a la corrupción. Luego tomaron la decisión el Consejo Jurídico de Defensa del Estado, le quitaron el caso a Amado Enco y se lo pasaron a Catherine Ampuero, recordarán ustedes, y la hicieron procuradora ad hoc para el caso Odebrecht. Luego de eso, ella puso a su adjunta, la sacaron a ella y a Julia Príncipe por un pleito que tuvieron con la ministra de entonces, Marisol Perestello, y la sacaron. Y les costó, porque sé que buscaron a varias personas para que asuman la Procuraduría y nadie aceptó. Y terminaron poniendo a el señor Jorge Ramírez, que tiene una trayectoria ya en la Procuraduría, porque trabajó, entiendo, en la propia Procuraduría Anticorrupción Fujimori Montesinos. Y él terminó procurador ad hoc para este caso. ¿Y qué ha pasado con él? Primero que desapareció, actuaba desde la clandestinidad, o sea, él no opinaba, no decía nada. Al comienzo su argumento era: me tengo que empapar bien, tengo que conocer bien y solo voy a salir a comunicar cuando tengamos las cosas claras. Así pasó un montón de tiempo y la semana pasada y antepasada empezó a salir en todos los medios. De hecho, quiero mencionar o quiero repetir lo que ya dije en otro momento. Se comprometió él personalmente con nosotros en venir acá al programa para poder conversar sobre todos estos temas vinculados a la actuación de la Procuraduría y, entre otras cosas, de algo que ha llamado la atención muchísimo a distintos especialistas en la materia, de calcular la indemnización o la reparación que tiene que pagar, ese es el término, la reparación que tendría que pagar Odebrecht o la compañía Odebrecht por, digamos, las fechorías que cometió en el país, pero ni siquiera por todas, sino por solo 4 proyectos, y había calculado por encima de los 3.500 millones para cobrarle a esta empresa. Y eso que algunos celebran en el sentido de que está bien que una vez por todas se le diga la cifra porque son unos ladrones, en fin, más bien ha terminado generando, no sé si un hecho o acto contrario que el procurador Jorge Ramírez quería que tuviera, o de repente ese es el impacto que quería que tuviera para tratar de generar un ambiente más bien para que Jorge Barata no hablara. Entonces, cuando Jorge Barata, que está por hablar a finales de este mes, ve que la Procuraduría pide 3.500 millones, entonces dice: oye, ¿cómo quieres que yo hable si mira lo que tú me estás haciendo? Y eso es lo que está de alguna manera generando problemas a los fiscales para poder interrogar a Jorge Barata. A Jorge Barata y a todos los de digamos, que cometieron estos actos graves de corrupción, donde participaron funcionarios y representantes de estas empresas brasileñas, hay que cobrarles lo que nos robaron sin lugar a duda, eso no está en discusión. Pero cuando tú estás encaminando una colaboración eficaz y lo que quieres es lograr determinar quiénes, cómo y en qué magnitud participaron en los actos de corrupción, los funcionarios de las empresas, los funcionarios públicos, los presidentes y todo, lo que tienes es que negociar, como ha pasado en Brasil. Entonces, palo y zanahoria, tú vas pidiendo información, te la dan, la corroboras y finalmente le vas dando beneficio a aquel que te está dando la información. Eso es lógico, así se han agarrado muchas mafias. Que una persona que estuvo involucrada en esos actos de corrupción puede terminar inclusive siendo liberada de cualquier pena, puede pasar, que no ha sido el caso. Marcelo Odebrecht tenía 19 años, ahora se le han bajado a 6 y creo que ya está en su casa purgando un arresto domiciliario. Y Barata también. Entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando en este momento? Si es que el plantear una reparación de esa manera está impidiendo que hable Barata, la pregunta es, ¿lo han hecho a propósito para que Barata no hable? Porque de quien va a hablar con detalle, tengo la impresión, es sobre Kuczynski. No sé si haga lo mismo con Keiko o con Alan. Creo que ahí va a mirar las cosas de una manera distinta, pero también va a hablar, porque si no habla o miente, puede perjudicar al propio Marcelo Odebrecht y él puede terminar también metido en una dinámica que él más bien ha querido zafarse, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué cosa es lo que está pasando? Y eso es lo que nosotros quisiéramos preguntarle al señor Ramírez, que, como digo, se ha recontracomprometido con nosotros en venir, pero que hasta ahora no ha cumplido su palabra. Y lo he visto ya en todos los canales de televisión, en todos los medios, en todos los periódicos hablando. No sé por qué. Sería bueno que nos venga a explicar aquí este espacio modesto donde
sí, seguramente le vamos a preguntar unas cosas que hasta ahora no le han preguntado, pero esperamos y hago pública mi invitación, porque quiero decir que el señor Ramírez no es cualquier persona, es un funcionario público, y creo que hay que razonar en igualdad con todos los medios de comunicación, sobre todo si es que ya se haya comprometido en venir a hablar con nosotros. Pero el presidente Kuczynski le preguntaron sobre Barata en esta entrevista que dio el fin de semana, y si es que él tiene algún problema o tiene algún temor de lo que diga Barata. Y él habla de eso, pero también habla del procurador anticorrupción. Pero es curioso, porque en otros contextos, si un procurador ha hecho algo que a ti no te gusta o te parece mal, tú lo que agarras es, lo sacas, ¿no? Así sacaron a Katherine Ampuero, así sacaron del caso Pativilca a Amado Enco, que había opinado para que no se aplique la gracia presidencial. Ahora tú dices que el señor Ramírez está realmente mal encaminado, está pidiendo esto, está impidiendo que se avancen las investigaciones del Ministerio Público, y solo sales a criticar y no haces nada. Habrá que ver cómo es que se compone eso, ¿no? Pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República cuando habló del procurador que en este momento ve el caso de Odebrecht. Vamos a escuchar. Y es que aquí, hoy en el Perú, el aparato de justicia está lleno de gente con ambiciones políticas. Entonces, el procurador que se ocupa de esto declara, él es abogado del Estado, declara sin consultar a nadie que Odebrecht debe una multa de 3,5 millones de soles. Eso no fue consultado ni conmigo, ni con el ministro de Justicia, ni con la ministra de Economía. Él es el abogado del Estado. Ya, entonces no les consultó y debió consultarle. Y la famosa independencia, se supone que él, es decir, el señor Ramírez, tiene o debe tener un cálculo, una manera de cómo ha calculado esa cantidad para pedirla. Y si no es así, si el presidente dice que no hizo lo que correspondía, pues deberían pensar en si es que está haciendo bien o mal las cosas. Pero si eso está impidiendo que finalmente no hable Barata o no quiera hablar, lo que hay que resolver es algo que es mayor que solamente el cálculo de los millones que ha hecho sobre el tema de Odebrecht. Son las 8:53 de la mañana. No tenemos tiempo ya mucho, pero estamos comunicados con el doctor Ronald Gamarra, que ustedes conocen bastante bien. Voy a aprovechar antes de saludarlo, o junto con saludarlo, para decirle que otro día tiene que venirse para hablar con él más en detalle sobre este tema. Pero él ha estado en la audiencia en San José de Costa Rica, donde se está viendo, porque ahora están los jueces deliberando sobre qué van a decir en torno al indulto a Alberto Fujimori, cuál ha sido su sensación, porque yo quería de alguna manera poner en oposición los dichos de, por ejemplo, José Miguel Vivanco en la mañana con Ronald Gamarra, que tiene una apreciación, me parece, distinta en torno a eso, mientras que para José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, el hecho de que la Corte Interamericana no haya hecho preguntas sobre lo que en este caso en la propia audiencia es una señal de que cualquier cosa puede pasar. Pero Ronald Gamarra, que estaba, digamos, y como correspondía, informándonos a lo que no estábamos en la audiencia, qué cosa estaba pasando y cuál es su sensación, más bien decía que, o se hizo la pregunta, si es que esa manera de la Corte ya no profundizar o no pedir que profundicen era porque la tenía clara. Yo me inclino para pensar esto segundo más que lo primero. Doctor Ronald Gamarra, es un gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, gracias. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. Su sensación, digamos, ¿qué vio en la Corte? ¿Cuál es un poco el feeling de la Comisión a la Corte, perdón? ¿Cómo han respondido el Estado peruano? ¿Cuál es su opinión sobre lo que ha pasado? Sí, a ver, el discurso de los representantes de las víctimas fue bastante centrado, correcto, como correspondía. Me sorprendió la postura tan firme de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que el comisionado Vargas estuvo excelente. Y claro, en cuanto al estado del desastre de siempre, ¿no? Gente nueva o no tan nueva que va a supuestamente dar clases de derecho a jueces de larga data y amplia trayectoria en el mundo del derecho, y que de plano, incluso antes de entrarle al fondo del asunto, cuestiona su propia competencia al decir que primero debe resolverse el caso ante en sede nacional
y no ante la Corte. Es algo hasta de muy mal gusto. Ir ante un juez para decirle, oiga, usted en verdad no debe resolver esto, sino debe resolverlo otro juez, ¿no? Pero sobre el fondo de la cuestión, creo que no centraron el punto. El tema era el asunto de la proporcionalidad entre los derechos de una persona condenada por graves crímenes contra los derechos humanos y el derecho de las víctimas a obtener una justa reparación, en específico a la sanción efectiva impuesta por un tribunal nacional, ¿no? Y sobre eso se dijo muy poco o prácticamente se dijo nada, ¿no? Entonces, el hecho de que el tribunal o la mayoría del tribunal no haya formulado ninguna pregunta me hace ver, a mí, conociendo la forma como se ha desempeñado la Corte, el comportamiento de sus magistrados en anteriores audiencias de supervisión, me hacen llegar a la conclusión de que la Corte tiene claro el asunto y que lo va a resolver. Miren, yo no sé cuándo va a resolver la Corte, pero evidentemente en los próximos días va a tener una decisión. Lo que pasa es que se va a hacer público probablemente en 2 o 3 semanas más, digamos, en el mes de febrero. Pero que la Corte ya tiene una opinión, digamos, a partir de lo que ha visto en la propia audiencia, yo creo que la tiene desde el mismo día. Pero formalmente la debe, digamos, adoptar en la próxima semana y la hará pública pues en lo que queda del mes de febrero. Sí, doctor Ronald Gamarra, y con cargo otro día conversar con más detalle, por supuesto, de y también aprovechar su experiencia sobre otros temas. Una última pregunta: ¿qué le ha parecido los dichos de por lo menos 2 altos funcionarios del gobierno, el ministro de Justicia y la presidenta del Consejo de Ministros ayer, en el sentido de que en relación a la comisión a la Comisión Interamericana, que no le genera ninguna confianza? Bueno, es una vergüenza yo le he dicho ya anteriormente sobre Mendoza, no es una vergüenza de ministro de Justicia el que tenemos, ¿no? Y bueno, y ahora extendería también ello hacia la presidenta del Consejo de Ministros, ¿no? Una vergüenza de funcionarios públicos que tenemos. Para empezar, ¿acaso no saben que los miembros de la comisión, los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están allí con el voto del Estado peruano? Para empezar, ¿no? O sea, son los estados los que votan en la Asamblea General de la OEA para nombrarlos, y en algunos casos para ratificarlos. Y en el caso de estos magistrados, muchos de ellos están allí con el voto del Estado peruano. Sí, pues. O sea, no entiendo. Y con el voto del Estado peruano bajo la administración de Kuczynski, Sí, claro, porque se han elegido recién el año pasado. El año pasado, es verdad, es un buen punto. No es un buen punto. Carlito Yancul, para mañana tenemos que tener la votación de cada uno de los magistrados de los miembros de la Comisión Interamericana y Perú por cuánto de ellos ha votado en el gobierno de Kuczynski. Esa es una buena información. Ahora, pero se ha dicho, y acá tengo que terminar, la presidenta del Consejo de Ministros, que sí van a acatar lo que diga la Corte, ¿no? Bueno, no le queda otra. Somos un país serio, por favor. Decir es lo mínimo que se puede esperar de un funcionario público, ¿no? El Estado peruano firma tratados internacionales, adquiere compromisos internacionales, mínimamente para cumplirlos, ¿no? Sí, pues, doctor Ronald Gamarra, le agradezco mucho por este comentario, aunque breve, consistente como siempre, pero lo invito a ver si uno de estos días se viene, porque hay varios otros temas vinculados a la corrupción, también me gustaría tratar con usted. Muy amable, ¿ah? Claro que sí. Listo, muchas gracias. Ha sido entonces Ronald Gamarra que ha conversado con nosotros. No tengo tiempo para más. Les agradezco muchísimo por la sintonía y mañana nos encontramos a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho. No hay derecho, no.